Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Dice la primera lectura de este miércoles de la tercera semana de Pascua. El día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. La muerte del diácono y mártir Esteban inmediatamente dio sus primeros frutos. El mismo día que mataron a Esteban, comenzó la gran expansión misionera del Evangelio. La muerte de Esteban no ha sido en vano. El sueño de Esteban era llevar el Evangelio a todas partes. Dios le otorga la victoria y le dice: hágase, Esteban, como has querido. A raíz de la persecución que se desata en contra de los cristianos, el Evangelio comienza a correr como fuego por todas partes. Lo que parecía el final de la Iglesia de Jesucristo era apenas el comienzo. El movimiento del Nazareno por fin está en marcha. El Evangelio predicado por Jesús no se quedará encapsulado en el templo de Jerusalén, ni reducido en su medio primitivo, el mundo judío, no. La Iglesia, tal como Jesús le ha ordenado, llevará el Evangelio hasta los confines de la tierra. El Evangelio está destinado a todas las naciones y debe ser proclamado en todas las lenguas. Qué feliz y dichoso estaría en el cielo Esteban. Mientras unos hombres piadosos sepultan el cuerpo de Esteban, Saulo, por su parte, seguía, ciego de soberbia, haciendo estragos en la ciudad, encarcelando a los hombres, mujeres y niños que creían en Jesús. Y prosigue el texto diciendo: los que se habían dispersado, al ir pasando de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio y anunciando a todos la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. No debemos de confundir a San Felipe, el diácono, con San Felipe, el que fue apóstol de Jesús. Este Felipe, del que se nos habla en varias ocasiones en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es otro diácono de aquellos 7 que fueron elegidos junto con Esteban. Ante la persecución desatada, Felipe huye, baja a Samaria. Recordemos que los judíos despreciaban a los samaritanos y tenían a ese pueblo tachado, marginado y despreciado. Jesús ya había hecho un primer acercamiento a este pueblo pagano, el día que se acercó al pozo de Sicar para convertir a una mujer samaritana. Ahora Felipe
se dirige allá, siguiendo las huellas de Jesús. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían espíritus inmundos, lanzando gritos. Muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Efectivamente, Felipe, lleno del Espíritu Santo, ha predicado a Jesús y su predicación obtiene un gran éxito en ese mundo pagano de los samaritanos. San Felipe, el diácono, ponía todo su entusiasmo en la misión de extender la nueva fe y el Espíritu lo conducía. Predicaba con unción y actuaba con poder, sanaba enfermos y expulsaba demonios. ¡Qué maravillosos testimonios! ¡Qué hermoso todo lo que hace el Espíritu Santo cuando nos dejamos llenar y guiar por Él! Finaliza el texto diciendo: esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Uno de los diáconos griegos, Felipe, es quien asume la evangelización en Samaria y la ciudad se llenó de alegría. Aunque no lo leemos en el texto de hoy, sabemos que la predicación de Felipe atrajo a muchos al bautismo y entonces los apóstoles Pedro y Juan bajaron de Jerusalén a Samaria a completar esta misión imponiendo las manos y dando el Espíritu a los bautizados por Felipe. Bien por San Felipe diácono, consiguió abrir el camino y allanar las sendas al Señor y se convirtió en portador de la alegría para aquel pueblo. La alegría es un signo evangélico. Cuando la palabra es predicada según el Espíritu, brota la alegría en quienes la escuchan. Donde se hace presente el reino de Dios, hay alegría. Donde se hace presente a Jesús resucitado, se hace presente también la alegría. La alegría es un buen parámetro. Si no hay alegría verdadera, es porque está faltando el Espíritu Santo. En tiempos de los primeros cristianos, había una característica que llamaba poderosamente la atención de todos, y era la alegría. Hoy ya no es tan fácil encontrar la alegría. De hecho, se ha vuelto más bien un don excepcional que poseen unas cuantas personas. La mayoría de las personas suelen ser ásperas, impacientes, enojadas y amargadas, intransigentes. Es triste y desalentador llegar a un consultorio, a una oficina, a un local comercial, a un taller, incluso a un restaurante, y no encontrar un rostro que transmita alegría y paz. Mucho más triste no encontrarla entre los miembros de la iglesia que sirven en los grupos y ministerios. Y por el contrario, es tan hermoso y grato hallar personas que transmiten y contagian alegría. Uno se siente como renovado al lado de esas personas. Uno se siente motivado. Tal vez hoy más que nunca deberíamos detenernos y contemplar que el don de la alegría es una característica propia de las personas santas. Recordemos los rostros de San Juan XXIII, San Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús, siempre sonriendo, siempre con buen humor, a pesar del cansancio, la enfermedad y el dolor.
Hoy contemplamos la alegría del Evangelio en el siempre alegre Papa Francisco, que nos contagia a todos. Como cristianos nosotros podemos ser atacados y criticados en muchas formas, por nuestra veneración a la Santísima Virgen María y a los santos, por llevar un crucifijo en el pecho, por traer la Biblia en el brazo, entre otras muchas cosas. Pero hay algo que nunca nadie puede atacar en un cristiano y es la alegría. Un cristiano alegre es como una espada cuyo filo es suave, pero ante la cual no hay escudo que resista. Nadie puede reclamarnos el que seamos alegres. Nadie nos tachará de incongruentes si somos amables y sonreímos con el pobre hombre que pide dinero en la calle. Nadie te criticará por pasar una tarde en un hospital o en un asilo, llevando alegría a los enfermos y a los ancianos. Nadie reclamará porque regalas sonrisas a todos mientras caminas por las calles o el supermercado. Decía Santo Tomás, la alegría es el amor disfrazado, es el primer fruto del amor. Cuanto más grande es el amor, mayor es la alegría. Este mundo necesita hoy más que nunca cristianos alegres. Cuánto bien hace una sonrisa. Pidamos con fe en esta Pascua a Jesús resucitado, que nos dé por medio de su Santo Espíritu el don de la alegría verdadera. No busquemos la alegría falsa, esa que se ofrece en lugares o que nos prometen personas o que creemos hallar en ciertas cosas. Busquemos a Jesús vivo y resucitado, fuente inagotable de alegría. La alegría verdadera consiste en creer en Jesús. El efecto de creer en Jesús es claro. Él mismo nos lo describe en el Evangelio de hoy. El que crea en mí no tendrá hambre ni sed. No lo echaré fuera, no se perderá. Lo resucitaré el último día y tendrá vida eterna. Se necesitan dos condiciones para ser partícipes de estas promesas: acercarse a Él y creer en Él. No esperes a ser bueno para acercarte a Jesús. Acércate a Jesús para que, creyendo en Él, seas bueno. Yo no echaré a nadie fuera, dice el Señor. La alegría del Evangelio no es para unos cuantos, no es para los que son buenos y piadosos, no es solo para los que sirven en el templo, es para todos. Así lo entendieron Esteban y Felipe. Ojalá así lo entendamos todos nosotros, y como ellos, y como tantos santos, salgamos ya de nosotros mismos y vayamos por el mundo predicando la alegría del Evangelio, la alegría de Jesús. Y hoy termino con un deseo para ti desde lo más profundo de mi corazón. Que en donde sea que estés, todos puedan leer el Evangelio, porque está escrito con alegría en tu rostro. Alabado sea Jesucristo, pan de vida eterna, por los siglos de los siglos. Amén.